Quiero que me acompañen a un libro muy especial, un libro de sabiduría, es decir, un libro que fue escrito específicamente para enseñarnos a cómo vivir como creyentes, y es el gran libro de Eclesiastés. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a Eclesiastés capítulo 4. Y para iniciar, porque el texto es bastante amplio, de hecho el texto que hoy vamos a estudiar comienza desde el 7 y va a terminar hasta el versículo 16, pero para iniciar quiero que leamos únicamente el versículo 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Eclesiastés es un libro, mientras lo busca, un libro muy importante en el canon bíblico, porque Eclesiastés es de aquellos libros que cuando uno lo lee, uno dice, wow, qué práctica es la palabra de Dios. Y es porque fue escrita precisamente, un libro escrito por Salomón, para enseñar a vivir a la iglesia del antiguo pacto, a los creyentes del antiguo pacto, como hijos de Dios. Pero es un libro, al ser palabra de Dios, es para todos nosotros y nos ayuda a poder comprender las grandes dificultades que encontramos en la vida y cómo nosotros seguir adelante a pesar de esas dificultades. Así que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 de la siguiente manera: y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Una vez más, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Quiero que me acompañen, hermanos, a orar a Dios. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de estar reunidos como hijos tuyos. Estamos aquí por cuanto tú nos has salvado a nosotros, o por cuanto el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior de tal manera que necesitamos de ti. Nos has convencido que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque como hijos estamos reunidos, porque sabemos y nos has convencido que tú eres Dios, Dios Salvador. Gracias porque tú nos has reunido para ministrarnos, nos has llamado a congregarnos para que escuchemos tu palabra escrita, predicada, de tal manera que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Por lo tanto, Señor, te pedimos en esta mañana que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1932, un hermano nuestro, cuyo nombre fue Thomas Dorsey, compuso un himno tan bonito, tan especial, tan hermoso para la iglesia protestante en todo el mundo, que este himno ha sido traducido a más de 50 idiomas. Este himno fue tan famoso que incluso este artista muy conocido en Estados Unidos y en el mundo como Elvis Presley, él grabó este himno, y de hecho usted lo puede buscar en YouTube. De hecho es famoso esta canción cantada por Elvis Presley, pero que es un himno cristiano evangélico que él cantó bajo el título Toma mi mano, precioso Señor. La historia detrás de este himno es muy importante, porque específicamente fue uno de los primeros, siendo el primer himno compuesto por nuestro hermano Thomas Dorsey. Resulta que en 1936, antes del 32, Thomas Dorsey fue hijo de un pastor. Es decir, que él creció en una familia pastoral escuchando acerca de la palabra de Dios. Creció escuchando el evangelio. A los 26 años de edad, él no se dedicaba al servicio a la iglesia. Su papá era pastor, él iba a la iglesia, pero él no trabajaba, digamos, en la obra de Dios, sino que a los 26 años él tocaba jazz en los Estados Unidos. Resulta que a esa edad él realmente se convierte al Señor y se casa con su esposa Nettie Harper. En 1936 nace su primer hija, pero resulta que cuando nace la hija, al día siguiente su esposa muere y en los días murió su hija. Cuando esto sucede, el impacto en el corazón de Thomas, nuestro hermano, fue tan fuerte que él pasó 3 días en su casa encerrado. No quería trabajar, no quería que nadie lo visitara,
Y él pasó 3 días llorando. Precisamente al tercer día, él mismo lo contó, tomó el piano. Y en ese momento él comenzó a cantar lo que hoy nosotros conocemos como este himno, Toma mi mano, precioso Señor. Y la letra de este himno dice así: precioso Señor, toma mi mano, comenzó a cantar Dorsey. Guíame, ayúdame a pararme. Estoy cansado, estoy débil, estoy fatigado. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame a la luz. Toma mi mano, precioso Señor, y llévame a casa. Cuando mi camino se vuelve penoso, precioso Señor, permanece cerca. Cuando mi luz casi se ha ido, oye mi llanto, oye mi llamada. Sostén mi mano, Señor, antes que caiga. Toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando la oscuridad se asoma y la noche está cercana y el día es pasado y se va, en el río turbulento yo resisto. Guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Este lamento que él levantó y oración cantada que hizo él al Señor se convirtió en un himno llamado de esta manera: precioso Señor, toma mi mano. Y lo que nosotros vemos en este himno es que en el momento más difícil de su vida resulta que en su soledad, porque estuvo solo, estuvo casado poco tiempo nada más, en su soledad él se aferró y se sostuvo en Cristo Jesús. Esta experiencia fue tan importante en su vida que a partir de ese momento él comenzó a servir al Señor, y resulta que nuestro hermano Thomas tuvo el llamamiento pastoral, fue pastor, murió como pastor, y solamente él compuso a edad adulta más de 1000 himnos como pastor. Muchos de los himnos que nosotros cantamos en las iglesias vienen de la pluma y mano de nuestro hermano Thomas Dorsey. Ahora, en el texto de esta mañana de Eclesiastés capítulo 4, precisamente Salomón, el predicador, él mismo se llama como el predicador en los primeros versículos, él va a hacer un fuerte llamado a cada uno de nosotros. Y este llamado es que no caminemos solo bajo el sol. El llamado es a que tú y yo comprendamos el poder que hay detrás de la amistad cristiana. Que tú y yo no estamos llamados a caminar solo. De hecho, Él nos va a convencer que caminar solo es un pecado. Es pecado de codicia, es pecado de orgullo. Que nosotros nos necesitamos unos a otros como miembros de un solo cuerpo. Y que aquella imagen o pensamiento de que yo puedo caminar solo, yo dirijo mi vida, soy el capitán de mi barco, simplemente es pecado ante los ojos de nuestro Señor. De hecho, en el texto de hoy, Él va a calificar de insensato el camino de la soledad, por el cual muchos por codicia transitan. Y por codicia, porque Él nos va a demostrar de manera inmediata que el caminar solo, la razón principal por la cual una persona camina solo es por codicia, en el sentido de que prefiere hacer cosas que le representen un beneficio personal antes de ocupar el tiempo para estar con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo o con sus hermanos de la iglesia. Él va a demostrar el valor de la amistad, el valor del compañerismo versus el daño y la pérdida que es caminar solo en esta vida. Él va a demostrar el valor que tenemos como hermanos en Cristo versus luchar solo nuestras batallas y enfrentar solo nuestros problemas. Basado en esto, hermanos, mi meta en este sermón es muy simple. Es convencerte de que tú no estás solo en esta vida, hermano. Hermana, hermano, tú no estás solo, sino que Jesucristo, tu iglesia local y tus amigos cristianos estamos contigo en tu camino hacia el cielo. Porque todos los que estamos aquí somos peregrinos y extranjeros y vamos de camino al cielo.
Pues Dios en este camino no nos ha enviado a caminar solos, sino que nos ha dado amigos, hermanos, una iglesia local, pastores, hermanos en general y una hermosa familia para que estemos juntos caminando hacia nuestro reino celestial. Amén. De hecho, hay 3 puntos que él toca en el texto de esta mañana, muy claramente, muy identificados en el texto. Lo primero que él nos va a enseñar, hermanos, es el daño que causa la soledad. Número 2, él nos va a enseñar el beneficio y el valor de la amistad cristiana. Y número 3, el daño, el otro extremo, el daño que ocasiona el pensar, otro extremo muy contrario a la soledad, y es pensar que el ser popular, el pensar que tenemos que tener más seguidores, que ser popular en el colegio, ser popular en la universidad, ser popular en la iglesia, nos va a llenar. Él va a enseñarnos que ambos extremos es peligroso. Estar solos como querer ser el alma de la fiesta, el mejor o el más conocido de la ciudad, el más importante de la iglesia. Ambas cosas son peligrosas. Y él nos va a mostrar que el llamamiento de Dios para ti y para mí es que juntos caminemos dependiendo los unos de los otros en aquellas virtudes que el Espíritu Santo nos ha puesto a cada uno. Así que, entendiendo esto, quiero que me acompañen entonces al primer gran punto, el daño que causa la soledad. Vámonos a Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 al 8. Acompáñenme del versículo 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Voy a hacer aquí una pausa porque creo que es importante hacer esta introducción. Hermanos, el libro de Eclesiastés tiene un objetivo muy claro. El libro de Eclesiastés, esto lo dice el predicador o Salomón, que se llama a sí mismo el predicador, a inicios del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito para demostrarnos cómo vivir la vida bajo el sol. Esta frase, bajo el sol, es una palabra que él repite en todo Eclesiastés. Y él llega a decir desde el inicio que la vida bajo el sol se resume en una frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad tiene un claro concepto en Eclesiastés. La palabra vanidad significa algo que es efímero, que es transitorio, algo que no tiene peso, algo de poco valor, algo que no trasciende, algo que no crece. Al contrario, cuando él dice por lo tanto que esta vida, la vida bajo el sol, es vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que él está diciendo, hermanos, que esta vida, no vamos a negar que esta vida es difícil. Esta vida, la vida en general, es dura. Qué duro es ver morir a seres amados. Qué duro es enfrentar enfermedades. Qué difícil para nosotros es caminar en este mundo. Sufrimos daños físicos, sufrimos dolores emocionales, sufrimos traumas psicológicos, muchas veces mentales. La vida es dura. De repente tú amas y la persona que tú amas te traiciona. De repente tú estás feliz en el trabajo y te despiden. De repente tú ves nacer a tus hijos pero enferman. De repente tú te casas ilusionado de un matrimonio feliz solamente para descubrir en los próximos años que qué difícil es el matrimonio. Eclesiastés, escrito por Salomón, un tipo de Cristo, resulta que él llega a decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, en el libro de Eclesiastés, él se encarga de ir demostrando las distintas vanidades que encontramos en el mundo. Vanidad, por ejemplo, él llega a decir, y un contexto en El Salvador muy importante, él llega a decir en Eclesiastés que una vanidad es querer luchar contra los poderosos. Él va a llegar a decir que vanidad es la codicia. Los celos son vanidad. El amar el dinero, él va a llegar a decir que es vanidad. El confiar en la juventud es vanidad. Entonces hoy, esta mañana, él va a llegar a decir ahora otra vanidad que él encuentra bajo el sol. Es decir, algo que va, en lugar de enriquecerte, te va a corromper. En lugar de llenarte, te va a vaciar. En lugar de hacerte feliz, te va a volver triste y amargado. Y él, por eso él dice, y si me acompaña, incluso en algunas versiones le ponen los 2 puntos, porque va a hablar de una nueva vanidad, de las que viene describiendo. Y él dice, entonces, yo me volví y observé, dice,
La vanidad bajo el sol, es decir, una nueva vanidad bajo el sol en esta vida. ¿Cuál vanidad? Versículo 8. Había un hombre solo, sin sucesor, sin hijos, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? Y Dios califica esta clase de vida diciendo: también esto es vanidad y tarea penosa. Ahora, el predicador entonces, él va a presentar un nuevo caso de vanidad, hermanos, es la soledad. Una vanidad de vanidades sobre o debajo del sol es la soledad. Él dice: un hombre sin sucesor, un hombre sin compañero, un hombre completamente solo. De hecho, el sentido de la palabra, que en la versión que estoy leyendo dice sin sucesor, no sé cómo dice Reina Valera, que no tiene, sin sucesor. La palabra sucesor, el sentido de no tener sucesor, no es que él no tuviera necesariamente, que no tuvo hijos o que no necesariamente tuvo hermanos, que era hijo único, no. El sentido de la palabra en el idioma original que fue escrito, sin sucesor, lo que da a entender es que él no tenía nadie a su lado porque él mismo decidió cortar lazos con las personas. Es una responsabilidad de él no tener nadie al lado. Ahora, ¿por qué dice el predicador que él hizo esto? Porque él cortó lazos a su alrededor para dedicarse a un único objetivo en su vida: trabajar para acumular riquezas para sí. Su vida era el trabajo. Su vida era la tiendita. Su vida era el puesto en el mercado. Su vida era el comercio. Su vida era trabajar y trabajar y trabajar y cortar lazos con todas las personas con tal de seguir acumulando riquezas para sí. Por eso es que dice el texto que su trabajo, dice Dios, no tiene fin. Eso se conoce hoy en día como adicto al trabajo o adicta al trabajo. Ahora, ¿cuál es la razón de la adicción al trabajo? Un corazón insaciable, lo está diciendo el Eclesiastés. Nunca se sacia, dice el predicador. Es un corazón que no se sacia con nada. De hecho, él tiene un deseo voraz por tener cosas, por arroparse de cosas que le den sentido a su vida, que él prefiere eso a las personas. Él prefiere tener una mascota, un perrito, un gato que cuidar que hijos. Él prefiere predicar en la iglesia que tener hermanos que le amen. Él prefiere predicar que discipular. Él quiere el aplauso, él quiere las bendiciones, pero no quiere al que bendice. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto según Dios? Porque aquí es palabra de Dios. Pues el resultado dice, bien interesante, dice que priva su alma del placer. Dios está diciendo automáticamente que hay un placer mucho más grande que lo que el dinero pueda comprar. Y que resulta que cuando alguien es adicto al trabajo, se está privando de dicho placer. Hay un placer que es verdadero para el alma. El placer de la comunión cristiana. El placer de la iglesia local. El placer de los amigos. El placer de estar juntos congregándonos todos los domingos. El placer de venir con tus hijos y con tu familia a la casa de Dios. Bien leído el texto por el hermano que estuvo aquí. Mirad cuán bueno, ¿cuán qué? Bueno. No voy a responder a esta pregunta, a su pastor se la dejo para que se la responda. Una pregunta que hay que hacer no es ¿por qué lo bueno es bueno? ¿A qué le llamamos bueno? Porque solo Dios puede decir lo que es bueno. ¿Por qué Dios llama bueno a lo bueno? Pero ahí dice, mirad cuán qué. Bueno, ¿por qué? Su pastor se lo va a explicar algún día. Mirad cuán bueno y cuán qué. Delicioso. Placer. Es habitar los hermanos como peleados, separados, solos, como dice,
juntos. ¿Pero en qué? En armonía. Hay un placer más grande que el adicto al trabajo, por su adicción al trabajo, por su codicia, no lo puede experimentar. Por eso dice Dios, Él priva su alma de placer. Él puede viajar, claro, Él puede ir a hacer lo que quiera, comprarse la última tecnología, tener diferentes vehículos, diferentes casas, un rancho en la playa, sí, pero se priva del mejor placer. Mira cuán bueno y cuán delicioso, no hay comida que se compare a eso. Los hermanos juntos en armonía. Ahora, yo no sé si usted ha visto personas adictas al trabajo. Yo he conocido a lo largo de la vida, he conocido varios. Son personas bien especiales, porque ellos no comparten días de descanso, duermen poco. Es más, yo los conozco porque uno de esos yo fui por muchos años. Y para mi vergüenza yo se lo digo esto, y mi esposa lo puede confirmar. Mis primeros 10 años de pastorado, 10 años, nunca tomé vacaciones. Nunca. O sea, yo nunca dije, voy a tomar vacaciones, hermano, nunca. ¿Quiénes sufrieron eso? Mi esposa y mis hijos. Yo no vine a nacer a mi segundo hijo, estaba en otro país predicando. ¿Usted cree que no me da vergüenza eso? Es una carga que yo tengo. Yo tuve que pedirle perdón a mi hijo, él ya tiene 20 años, al segundo, y yo le dije, hijo, perdóname, te quiero contar esto que yo hice. Es que Eclesiastés 4:4, no lo hemos leído, pero 4:4 dice, a la mayoría de la gente, dice en la versión que estoy leyendo, a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero también esto es necedad, es perseguir el viento. ¿Sabes por qué el adicto al trabajo o la adicta al trabajo es adicto y adicta? Porque tiene envidia. Quiere tener lo que los otros tienen. Y están dispuestos a abandonar la iglesia, a no llegar a los servicios, a no servir al Señor, porque envidian. Su esfuerzo va a estar en otras cosas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto bíblico. Como dice Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras. Y aquí, hoy en día, el mensaje del mundo es que hay que ser excelente en todo lo que hacemos. Bueno, toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual llega el predicador aquí? La conclusión es, hermanos, dice el último versículo, también esto es vanidad y tarea penosa. Hermanos, la conclusión de Dios a alguien que vive así es tarea dolorosa. Dios llega a decir, es un sinsentido acumular riquezas y no acumular amigos. Es un sentido vivir trabajando sin gozar de la iglesia local. Es un sinsentido tener todo y no gozar de la familia. De hecho, personalmente yo estoy convencido a la luz de la Escritura que más importante que el ministerio pastoral es la familia. No quiero hacer una teología de eso, pero solo quiero darle un texto. Uno de los requisitos para ser pastor, dice la Escritura, es que tenemos que tener, que debemos de ser gobernadores de nuestra casa, que gobierne bien su casa, dice el texto bíblico. Es decir, ya se está dando por entendido que la persona ama, protege, cuida el pastor a su familia. El requisito es algo que ya tiene que estarse dando, es la familia. Un pastor no puede ser pastor si no gobierna bien su casa. Es decir, que la familia como ministerio, la familia es mucho más importante que el ministerio pastoral. Para mí el orden es Dios, la familia y el ministerio y todo lo demás. Antes no era así. Pero Dios lo califica y dice tarea dolorosa, y un sentido es acumular todo sin amigos y sin familia con quien compartirlo. Ahora, si esto es la soledad así, si la soledad causa tal daño a una persona, ¿qué es lo contrario entonces? ¿Por qué Dios lo está diciendo? Porque el predicador ahora lo que quiere demostrarte,
señalándote cuán doloroso y cuán peligroso es la soledad, es que aprendamos entonces, hermanos, a ver y valorar el beneficio de la amistad. Así que veamos ahora lo que va a enseñar el predicador. ¿Hay algo mejor que la soledad, hermanos? Sí, el verdadero compañerismo con los creyentes. Veamos lo que hace Eclesiastés. Llegamos hasta el 8. Qué interesante que ahora viene el predicador y pone, después inmediatamente hablando de la soledad, él va a contrastar la soledad con algo completamente radical que es contrario. Del 9 al 12, él llega a decir: más valen dos que uno solo, pues tiene mejor pago por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Ay, pero ay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Él comienza diciendo una frase contraria a la soledad: más valen dos que ¿cuántos, hermanos? Que uno solo. Solo. Más valen dos que la soledad. Lo que está diciendo Salomón, hermanos, el compañerismo es más valioso que la soledad. Pero lo impresionante es que Salomón da 4 razones de esto. Él da 4 argumentos por el cual esto es real. Y el primero de ellos dice: porque juntos obtienen más. Si se da cuenta, dice: más valen dos que uno. La pregunta es: ¿por qué, Salomón? Imagínese, Salomón está predicando esto y usted levanta la mano: Salomón, ¿por qué tú dices eso? Dice: pues tiene mejor pago por su trabajo. Primera razón. La primera razón por la cual el compañerismo es mejor que la soledad es porque juntos obtienen más. ¿Acaso cuando papá, mamá, cuando ambos progenitores o el esposo y la esposa trabajan, no tienen más salario? ¿No hay más recursos en la casa? ¿No hay más estabilidad algunas veces? ¿Mejores ingresos? Dos son mejor que uno. ¿Qué es mejor para la crianza de los niños? ¿Una sola persona criando o ambos padres? Ambos padres. Salomón está diciendo eso. Mira, en la vida voltea a ver. Hasta los animales tienen pareja. Dos son mejor que uno. Siempre va a ser así, porque dos van a obtener siempre más. Segunda razón que él da por lo cual dos son mejor que uno, y es porque juntos pueden ayudarse en tiempos de angustia. Él llega a decir: si uno cae, el otro, hermanos, ¿qué dice? El otro lo levantará. Ahora, esta frase es bien interesante porque es bien contextual. Resulta que en aquel entonces, en el antiguo Oriente Medio, era muy común en estos caminos que hubieran grandes hoyos. Serían como cárcavas. Aquí en Salvador escuchamos la palabra cárcava cuando en una colonia se hunde y aparece un gran hoyo, ya sea por filtración de agua, etcétera, rotura de tuberías, se hacen las cárcavas. Bueno, en el antiguo cercano oriente era muy común las cárcavas. Estas cárcavas eran por causa de los pozos que se creaban naturalmente. Para darle un ejemplo, no lo busque, pero en Génesis 14:10 dice así, yo lo leo, dice: el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron ahí y murieron. Esa es una referencia. Usted puede decir: pero ¿y cómo que cayeron y murieron? Claro, porque estaban unas grandes carcas, iban corriendo y de repente se van para abajo. El camino era muy peligroso. Otro texto, Mateo 15:14, dice Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán en el hoyo. No dijo en un, él dijo en el hoyo. ¿Cuál hoyo? Hay que irnos al contexto. Ellos entendían por el hoyo estas grandes cárcavas que en el desierto se forman, en los caminos. Entonces, lo que está diciendo Salomón es bien importante. Juntos se van a ayudar en tiempos de angustia. Cuando uno caiga, esté a punto de morir, el otro lo va a levantar. Así que el compañerismo es mejor que la soledad. La tercera razón tiene que ver con lo mismo. Él dice que juntos pueden cuidarse mutuamente. Él dice: si dos se acuestan juntos, ambos se van a calentar.
Sabemos, hermanos, que en el antiguo Oriente Medio y hasta el día de hoy las noches siguen siendo frías. Obviamente, así como es caliente en el día, es muy, pero muy frío en la noche. Por lo tanto, se necesita no solamente un manto, sino que juntos, como la Biblia narra que fue con David y Jonatán, se tuvieron que juntar precisamente para darse calor. No, ahí no está diciendo cosas que tuvieron relaciones sexuales como algunos lo están diciendo los liberales hoy en día. No, es que no entienden el contexto. Es que se tienen que juntar para causar calor. Yo he estado, por ejemplo, en conferencias cuando estaba joven. Me recuerdo que fui a una en Estados Unidos, en un lugar, era Denver, muy helado, y eran, de ver, ni siquiera siendo exagerado, no había menos de 10,000 personas. Y en la noche nos tuvimos que quedar ahí, y yo no sabía. Y el lugar era desértico. Y yo solo miraba que hay gente bien inteligente que porque era bien helado, el plástico con el cual se forran los cuadernos, lo ocupaban de colchita. Y todos juntitos, se juntaron todas las personas sin conocerse, uno pegado a otro, por el frío. Y como yo no tenía con quién juntarme, ¿sabe qué hice? Corrí toda la noche. Yo sentía que me moría de verdad del frío. Yo sentí que me moría. Entonces yo comencé a correr y a caminar. Es lo que está diciendo Salomón. Juntos pueden cuidarse mutuamente, porque cuando se acuestan juntos se van a calentar. Ahora, y lo último que él dice es que juntos pueden defenderse. Él dice, uno solo le va a costar enfrentar al ladrón, pero dos enfrentan al ladrón. ¿Cuál es el mensaje? El proverbio. Él cita entonces un proverbio. ¿Y cuál es el proverbio? Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. En otras palabras, mira cuán valioso es el compañerismo versus la soledad. Ahora, hermanos, este tema que está citando aquí Salomón es un tema que aparece en toda la Biblia. Génesis 2, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí le dijo a su pastor que le explique qué significa la palabra bondad. Pero él dice, no es bueno. No es bueno a los ojos de Dios. ¿Por qué no es bueno? No es bueno. No es bueno. ¿El qué? Estar solo. No lo es. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios no quiere que tú estés luchando solo. Dios no quiere que tú estés llorando solo. Dios no quiere que tú sientas que estás solo, porque nunca lo has estado. Por eso yo de verdad los felicito a las personas que han venido por primera vez a la iglesia, porque tú necesitas esto, como todos los que estamos aquí lo necesitamos. Tú lo necesitas. ¿Tú crees que es casualidad que has venido y hoy se predica este tema? Dios te está diciendo, no estás solo, hijo, no lo estás. Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo. En Levítico 19 se nos enseña, se nos manda a amar al prójimo. Jesús envió a los 12 en parejas. Y incluso llega a decir la misma escritura que la iglesia crece en amor y en compañerismo. Lo vemos en Hechos capítulo 2, que crecían en el amor y crecían en el compañerismo, teniendo en común todas las cosas. E incluso Pablo llega a decir que el propósito de la iglesia como cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 12, 25, 26, que él quiere que todos los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Hermanos, lo que está enseñando la Biblia es que todos los que estamos aquí somos peregrinos y extranjeros. Los cristianos, la iglesia de Cristo, somos peregrinos y extranjeros. Somos la comunidad de Dios que caminamos en este mundo en dirección a nuestra eterna morada. Pero mientras lo hacemos, claro que algunas veces vamos a sufrir. Vamos a sufrir pérdida. Vamos a sufrir batallas. Vamos a tener que librar guerras. Vamos a enfrentar problemas. Pero la buena noticia de esta mañana es que no estamos solos. Jesús por eso nos prometió en Mateo 28:20 y dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Dice, recuerden, no olviden, recuerden, yo estoy con ustedes. Cuán importante es recordar todos los días que no estamos solos.
Porque en nuestro caminar cristiano, el caminar cristiano es difícil, no es fácil. Pero Cristo lo hace ver fácil. Porque en Cristo, como dice la Filipenses, en el contexto correcto, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Amén, hermanos. Algunas veces el fortalecimiento de Cristo viene espiritualmente, no lo vamos a negar. Hay días que Dios te fortalece orando. Yo fui fortalecido esta mañana en mi oración de matutina. Dios me fortaleció de manera espectacular. Segunda Timoteo dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, dice Timoteo. Pero otras veces Dios te fortalece a ti y a mí por medio de la iglesia. Hechos 18, de 9 al 10, dice, yo lo leo. En Hechos de los Apóstoles dice, por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no temas, sigue hablando, no calles. ¿Sabe por qué Dios le tuvo que decir esto en visiones? Porque Pablo tuvo el deseo, mire, de abandonar el ministerio en esa región. Se sintió mal que no lo escucharan, como se sintió mal Isaías en su momento, Jeremías, el profeta llorón, precisamente por eso se llama llorón, porque él lloró porque nadie lo iba a escuchar. Y Pablo se sentía mal, y Dios dice que por medio de una visión se le acercó y le dijo, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Y luego dice, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esto, o sea, es decir, muchos hermanos tuyos. La iglesia va a fortalecernos a nosotros. Dios nos ha dado hermanos, la iglesia. Por eso, hermanos, de esta mañana, tú no estás solo, nunca lo has estado. Dios es nuestro consuelo, nuestra ayuda, día y noche. Y de ahí que es importante el congregarse, el proceso de membresía, hacerte miembro de la iglesia, participar del proceso de crecimiento llamado Crece en nuestra iglesia, si lo hacemos como lo llaman en tu iglesia, involucrarte en la iglesia, que te enseñen en tu iglesia, aprender en tu iglesia, involucrarse en servicio en la iglesia, ser discipulado con otros hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Es la manera en que Dios nos fortalece a través de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que Pablo, a ese acompañamiento de la iglesia y el fruto que produce en nosotros, Pablo le llama edificación en amor. Porque somos edificados. Hermanos, ¿cuántos nos necesitamos unos a otros? En lo que yo soy débil, Job es fuerte. Y en lo que Job es débil, probablemente yo soy fuerte. Y por eso nos necesitamos y disfrutamos de la amistad. Y eso tú lo puedes disfrutar en una iglesia local. En lo que uno es débil, la iglesia es fuerte. Y en lo que algunos son débiles, el otro es fuerte. Y por eso Dios reparte dones y ministerios en la iglesia y virtudes para que nos ministremos unos a otros, porque así es como crecemos como cuerpo de Cristo. Hermanos, nos necesitamos. Anoche el pastor Job, en una reunión que tuvimos de pastores, me dice al final, porque de ese fue el tema, te necesito. Yo le digo, yo también. Yo esta mañana se lo dije al hermano Carlos, te necesito. Y él se pone a reír, pastor, yo también, dice. Hermanos, todos nos necesitamos unos a otros. Acá, ustedes se necesitan, porque Dios así lo estableció. Hermanos, la soledad es producto del pecado. Y tal vez eso muchas veces no lo tenemos claro. La soledad es producto del pecado. Porque la soledad simplemente es una gran metáfora de nuestra separación de Dios. No hay nada más importante que estar unidos a Dios. Eso es lo más importante. Es lo único necesario para nosotros. Pues la soledad es un reflejo o una gran metáfora de nuestra separación con Dios. Pero damos gracias a Dios en esta mañana que en la cruz de Calvario Jesucristo gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que hoy nosotros podamos gritarle a Él, sálvame, perdóname, ayúdame todos los días de mi vida. Hermanos, cuando caigas, Jesús te va a levantar. Porque aunque no lo quieras, un día vas a enfrentar caída. En cualquier aspecto, no toda tu vida. Pero Dios te va a levantar. Cuando tengas frío, Él te va a calentar.
Cuando estés triste, Él te va a consolar. Cuando el enemigo aceche, Jesús te defenderá. Pero Jesús, ¿sabes cómo lo va a hacer? A través de tus pastores, a través de tu iglesia, a través de tus hermanos, a través de tus hijos, a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de la familia, a través de toda la comunidad cristiana. Dios nos guarda. Por eso, hermano, en esta mañana recuerda, no estás solo en esta vida, sino Jesucristo, tu iglesia y tus amigos estamos contigo en tu peregrinaje hacia el cielo. Yo soy testigo de eso. Yo realmente no estaría aquí si no fuera por el amor y el compañerismo de mi propia esposa. La primera persona que me ha ayudado a levantarme todo el tiempo ha sido mi mujer, mi esposa, mi amante, mi amiga. No hay mujer más espectacular en mi mente y mi corazón como mi esposa. Todos los días le doy gracias a Dios por ella, todos los días. Yo no estaría aquí si no fuera por ella. Es la primera que me exhorta, la primera que me anima, la primera que me confronta. Y es la primera que me ama todos los días. Yo no estaría aquí si no fuera también por mis hijos. Yo no estaría aquí esta mañana si no fuera por mis compañeros, mis hermanos y mis amigos, los pastores de la iglesia Gracia sobre Gracia. Uno de ellos está aquí, Pastor Sandoval. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Pastor Sando? Más de, sí, quizá unos 27 años juntos, caminando juntos con él. Yo no podría estar aquí sin ellos. Yo no estaría aquí si no tuviera una amistad como el hermano Job y su esposa. Hermanos, todos nosotros nos necesitamos. No estamos solos. Tú no estás solo. No tienes por qué librar sola tus batallas. Tienes una hermosa iglesia por la gracia de Dios. Ahora, pero el predicador termina haciendo una advertencia. ¿Cuál? Bueno, cualquiera pudiera pensar, bueno, como no tenemos que caminar solo, entonces vámonos al otro lado. Voy a buscar ser la popular, el popular. Voy a tener amigos y a medio mundo voy a decir, tú eres mi amigo. Así que, amigos, reunámonos, comamos y vamos que mañana moriremos. Y él va a decir, no, espérate. Tienes que saber quiénes van a ser tus amigos. Pero Eclesiastés lo enseña de una manera espectacular, que tenemos que leerlo. Y él va a enseñar el daño del otro extremo de querer ser popular. Porque, hermano, la vida es efímera, es temporal. Dice, acompáñame al versículo 13. Versículo 13 siempre es el de Eclesiastés 4, dice: mejor es un joven pobre y sabio que un rey que viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Ahora, veamos, detengámonos por ahí por un momento. Es espectacular lo que Salomón está diciendo. Él está diciendo, miren, es mejor un joven pobre, muy sabio en la palabra, aunque sea pobre, que un rey, que tú seas un rey rico, pero necio, que no recibe el consejo de nadie porque saber que te crees. Y es que así como comenzó, así como empezó rico, así va a terminar también, por ese rico, solo. Y él está diciendo, miren los reyes terminan solos. Claro, porque solo uno puede ser rey. Y despierta envidia de todos. Y él mismo no quiere que le roben. Entonces, mire, este proverbio que está poniendo aquí Salomón se entiende así, hermanos. Es mejor empezar mal y acabar bien que empezar bien y acabar como mal, es decir, solo. Eso es lo que él está enseñando con este proverbio. Una vez más, es mejor que tú empieces mal y tropezando el cristianismo y caminando y con un matrimonio y empezando a luchar y terminas bien, siendo maduro, con hijos, con nietos, en la iglesia sirviendo al Señor. Es mejor que empieces mal y termines bien, que empieces bien siendo popular, yo soy aquí, hago muchas cosas, y que termines solo, aunque tengas muchas cosas. Ahora, ¿por qué? Versículo 14, él dice el por qué. ¿Por qué? Porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino.
He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud, los seguidores, hoy le dicen los followers. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían. Y ni aún a los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Ok, quiero explicar estas palabras porque suenan un poco extrañas, ¿no? Pero quiero explicar lo siguiente, es muy simple comprenderlo. Mire, el predicador lo que está haciendo es contando una anécdota para demostrar que ser popular no te asegura los beneficios que sí trae la amistad cristiana, la amistad entre creyentes, la amistad piadosa. Una vez más, el predicador está contando una anécdota para demostrarte a ti y a mí que aunque nosotros busquemos ser populares, el ser popular o el tener muchos amigos no te va a asegurar los beneficios de la amistad piadosa. ¿Por qué? Y él dice, porque los que hoy te aclaman, los que hoy te aplauden, los que hoy te dan likes a tus fotos, a lo que tú subes comiendo, etcétera, todos los que hoy mismo te aplauden y están, oh sí, y que se están adulando todo el tiempo, mañana te van a olvidar por clamar a otro. Y eso es parte de la vanidad bajo el sol. ¿Sabe qué ejemplo está poniendo aquí Salomón? ¿Qué es un rey? Es un personaje político. Él está poniendo ejemplo a los políticos. Y él dice que mira al rey cuando estaba joven, dice. Todos lo siguieron mientras él era joven y con vitalidad y con grandes ideas. Mira cuánta gente lo siguió. Y lo clamaron como rey y lo hicieron rey. Es más, él dice, yo fui testigo, dice Salomón, de cómo a este rey multitudes lo seguían. La mayoría del reino lo amaban. Si se sacaran estadísticas, el 99.99 a favor del rey. Dice él, pero ¿sabes qué? Eso es vanidad. Muy pronto vendrá otro, dice él. Muy pronto vendrá otro, más joven que él. Y todos los que hoy lo aclaman a él, se van a olvidar de él y van a seguir como borregos al nuevo. Y él dice, ¿qué será de él? Va a terminar solo. Hay un presidente que aquí fue muy aclamado hace muchos años, está en la cárcel, solo. Hay otro que fue aclamado en el país y está en un país centroamericano huyendo, solo. Vanidad de vanidades. El aplauso es vanidad. Pastores que están aquí, buscar el aplauso de la gente, seguidores en Facebook, que la gente te siga, que vea tus sermones, que te sigan. Ya pronto va a salir el nuevo y ellos lo van a seguir. ¿Qué va a hacer de ti si tu identidad está en eso? Es como las mujeres que piensan que por tratar de retener a su marido, que no se fije en otra, se operan todas y gastan millones de dólares y miles de dólares, pensando que siendo como las jovencitas van a llamar la atención de su esposo. No. El hombre que adultera lo hace porque dijo Jesús que del corazón quiso hacerlo. Usted puede ser la mujer más hermosa del mundo, pero si su esposo quiere adulterar, va a adulterar. Y viceversa la mujer. Es terrible lo que está diciendo aquí Salomón. Salomón lo que está diciendo es que ni el rey siendo más sabio va a evitar la realidad de esto, que esta vida es temporal. Esto me hace recordar, hermanos, la vida de José. Recordemos a José. ¿Se acuerdan de José, el personaje bíblico? Que después de estar en prisión, fue después de estar en prisión que él salió a reinar. Génesis 37:30 lo dice. De hecho, hasta Faraón lo alabó en Génesis 44:41. Cuando José estaba en su apogeo, wow, increíble, las naciones vinieron a José
a buscar su protección bajo su sombra. Dice Génesis 41:57. Pero ¿sabe qué pasó con los años? Según Éxodo 1:8, lo olvidaron. Una sola generación se olvidó. Dice que el nuevo rey que se levantó de Egipto, dice la escritura en Éxodo 1:8, y lo cito, no conocía a José. Todo Egipto se olvidó de él. Y no vayamos tan lejos. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nació pobre. Es que, fíjense, es que se está cumpliendo la Eclesiastés. Él dice, nació pobre, estaba encarcelado y luego es tomado. ¿Se da cuenta que sí dice Eclesiastés? Está describiendo como un José, como un Jesús. Él está contando anécdotas. Nuestro Salvador fue igual. Nació pobre en un pesebre, amén. Pero en el clima de su ministerio, Él fue aclamado por multitudes. 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Crecimiento, mega iglesia. Eran mínimo por lo menos 15,000 a 17,000 personas estaban ahí con Él. Y todos aclamándolo. ¡Ah, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ah! Y Él hablaba y Él tuvo que retirarse de la barca porque estaban agolpándose y desde la barca comenzaba a predicar y la gente de repente caminaba y la gente lo seguía, y al día siguiente donde Él estaba buscándolo, no le daban descanso a Jesús. Incluso del clímax de todo resulta que cuando Él se monta en un pollino para cumplir la profecía, resulta que entra y todos con palmas comenzaron a gritarle: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y todos aclamando, ¡ah! Solo para que en esa misma semana, en menos de 5 días, las mismas personas que le dijeron Hosana al Hijo de David dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Queremos a Barrabás, no lo queremos a él. En menos de 5 días. Los mismos que tenían las palmas en sus manos, en 4 días estaban clamando por la muerte de Jesús. En la misma semana. La popularidad es un espejismo. Caerle bien a la gente es un espejismo. Querer ser conocido es un espejismo. Hermanos, la popularidad yo le llamo una soledad disfrazada. A un amigo que lamentablemente fue como Demas, él se dividió de la iglesia que tenemos en otro país que plantamos. Yo le escribí esto por WhatsApp porque él tiene muchas ansias de ser conocido. Yo le dije, y lo cito porque es un WhatsApp que yo le escribí a él, y le puse: guarda tu corazón de aquellos que te hacen sentir el especial o el único para ellos. Le digo, fulano, no decir el nombre, fulano de tal, le digo: hermano, la adulación es la miel del diablo, que hace que pensemos más allá de nosotros mismos y nos lleva a dudar de la voluntad de Dios. Pero también ten cuidado de la indiferencia de otros, que pudieran mostrar como que si tú no fueras importante o como no te amaran, porque el menosprecio es como el bullying del diablo, que busca hacerte pensar menos de ti mismo, que estás solo, de tal manera que en la soledad dudes de las motivaciones de Dios. Hermano, ambos extremos son peligrosos a la vida pastoral, le escribí. Lamentablemente, poco a poco él se está volviendo un hereje. Lamentablemente. Un hereje menor, no mayor, menor. Pero yo en este WhatsApp yo lo animé a disfrutar de la verdadera amistad cristiana. Ni buscar que el 100% sean amigos, ni creer cuando la gente te desprecia. Así que ante esto, hermanos, mi mensaje es muy simple. La vida bajo el sol es una vida cruel. Es difícil por el pecado. Por lo tanto, no intentes vivirla en solitario. De verdad, hermanos, no lo hagan. Recuerda, no estás solo en esta vida, sino que Jesucristo, tu iglesia local, llamada por la gracia de Dios,
tus amigos, nosotros tus amigos, estamos contigo en tu caminar hacia el cielo, hacia el reino celestial. Vivamos juntos en armonía, sigámonos congregando para gloria del Señor. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a depender de ti, a recordar que tener todo pero no tenerte a ti es no tener nada, Señor. Y que teniéndote a ti es tener todo, aunque físicamente no se tuviera nada. Señor, estamos aquí para reconocer el valor de la amistad cristiana, de la amistad de hombres y mujeres piadosas que tú pones a nuestro lado, por medio de los cuales, a través de las virtudes que tú mismo formas, seamos ministrados y fortalecidos por medio de ti. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos animas, nos fortaleces a través de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos levantas para tu propia gloria. Y porque tú ocupas a hombres y mujeres piadosas, pastores, líderes, siervos, compañeros en general de la misma iglesia, esposo, esposa, hijos, padres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.